Queridos hermanos, bienvenidos una vez más todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos la dicha de que están con nosotros dos hermanas, pero que sean ellas mismas que se presenten, cómo se llaman, a qué congregación pertenece, y con eso pues le vamos conociendo. Buenas tardes, soy la hermana Susana Caballero Cruz, misionera eucarística de Santa Teresita. Venimos de la Ciudad de México visitando a nuestras hermanas aquí en Oklahoma y en Gaymon, Oklahoma. ¿Y la hermana? Hermana Martina Cabrera, también misionera eucarística de Santa Teresita. También venimos de México. Y pues es una oportunidad y una gracia el estar aquí presentes ahora que el Padre Luis Toro está en esta ciudad. Yo creo que Dios sabe en qué momento y hoy nos tocó esta oportunidad de estar aquí. Bendito Dios. Hermanita, esta comunidad para mí es nueva, no conozco. Si en unas cortas palabras nos puede decir cuál es el carisma, a qué se dedican, sería bueno, y con eso pues algunas muchachas que nos estén escuchando y quieran integrarse y sientan el llamado de Dios y digan, mira, me gusta esto y quién quita, ¿no? Y Dios, así es que Dios llama y así es que Dios toca, ¿verdad? Centramos nuestra vida en la Eucaristía desde la confianza y el abandono al pobre y la entrega generosa al Padre. Este es nuestro carisma, nuestra espiritualidad, desde el camino de infancia de Santa Teresita, y fuimos fundadas en 1936 en la Ciudad de México. Todas las jóvenes que sientan inquietud hacia el seguimiento de Cristo están llamadas a participar con nosotras en este mismo proyecto que Dios nos ha encomendado. Y allí, hermanita, cuando hablan eucarística, ¿es que tienen algo solamente se refiere en cuanto a lo que es el vivir la Eucaristía, o se refiere también a adoración constante de la Eucaristía, o cómo es eso? Sí, el centrar nuestra vida en la Eucaristía es vivir de la Eucaristía, desde el sacramento, desde luego, pero también en la vivencia con nuestros hermanos, el amor y el servicio a ellos. O sea que es algo así como el camino de Maús, que lo reconocen en la fracción del pan, pero la idea también es no solo reconocerlo en la fracción del pan, sino reconocerlo en el camino, mientras van de camino, sí. Que aquellos de Maús no lo reconocieron. La idea es nosotros sí reconocerlo en el camino de la vida, junto al hermano que camina con nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, me parece muy bien, era la presentación. Ahora pues yo también quisiera esa experiencia espiritual de ustedes. Hermanas, yo quisiera ver qué idea tienen ustedes, ya que el pueblo nos escucha y nos siguen muchas religiosas y muchos sacerdotes. La experiencia espiritual que ustedes han tenido, ¿qué mensajito nos tiene Dios a través de ustedes? Sobre todo en la parte espiritual, algunas recomendaciones o algunas de las experiencias que ustedes han tenido con el Señor, con su palabra. Y después pues también nos cuentan cómo ha sido para encontrarse con los videos hace poco, hace mucho, y cómo les ha parecido. Pero ante todo, pues esa vida espiritual, ustedes la centran en la experiencia que tienen, en qué han ustedes mantenido esa vocación, esa fuerza espiritual dentro de su congregación, algo personal de ese crecimiento espiritual, dónde se aferran, de qué forma, la Eucaristía, la oración, la palabra, de qué forma es que ustedes, diríamos mejor personalmente, ya hablaron comunitariamente, pero personalmente ese encuentro con el Señor lo tienen. Ese encuentro pues es día a día, minuto, aún en nuestra oración, que tratamos de hacer la vida a lo largo de todo el día, no solo en los espacios de la capilla, sino en los espacios comunitarios, en la relación con el pueblo, con nuestros hermanos que vemos sufrir. Y una de las cosas que nuestro padre fundador siempre vio es
trascender lo espiritual. ¿De qué manera? O lo material más bien, trascendiendo lo material, buscando aquellas necesidades que también son importantes para el alimento de nuestros hermanos. Pero una de las cosas que él nos refería siempre era sagrario y más sagrario. Solo en la Eucaristía podemos tener la fuerza, la valentía, el amor para con nuestros hermanos. Y es Jesús, a través de esa Eucaristía, invita a darnos y repartirnos a los demás, sobre todo con los más pobres, con aquel desamparado, con los migrantes, con los desempleados, con las viudas, los huérfanos. Y es a través de este momento, nuestra experiencia, que desde que fui llamada por Jesús a esta congregación, y sobre todo a vivir ese reino en los lugares donde más necesidad hay, me he ido cuestionando Dios a lo largo de mi vida religiosa, día a día, en ese descubrir que sobre todo Dios habla a través del hermano. Y he tenido la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos y he visto a los hermanos con un hambre de Dios a través de ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de vivirla, practicarla. Y son también ellos los que nos ayudan a nosotras a vivir esa Eucaristía, a llevar esas necesidades a nuestra oración, estando todas reunidas en común en nuestra oración comunitaria, pero también llevarlos a la oración personal. Y son ellos los que nos motivan también a saber descubrir que Dios nos llama a través de esa necesidad, con el enfermo, con el niño, con la mujer que sufre, con los maridos que también quieren encontrarse con Dios, que no han descubierto también del todo a Dios, pero que también a través de, sobre todo de la acción, de la práctica, de la vivencia, es lo que he visto que ellos también se acercan, nuestros hermanos se acercan a Dios. Y el fin de nosotras es llevar a toda persona a Dios. Es lo único que Dios nos pide de nuestra vocación día a día. Me parece interesante, hermana, eso que usted dice. Yo creo que, y quiero hacer eco, porque estoy convencido de que es así, de que nosotros no podemos servirle al Señor si no servimos al hermano. Jamás, no podemos. Ahí está Dios en el hermano. Y hay que reconocerlo, no como le decía por el Maú, que no lo quisieron reconocer o no pudieron reconocerlo cuando caminaba con él, cuando compartía con él. Y ese pasaje le escribí precisamente para decirnos teológicamente que no podemos nosotros querer encontrar a Jesús si no lo vemos en el hermano. A mí me llama mucho la atención, también conociendo aquí en Estados Unidos y recorriendo el mundo, que hay muchos cristianos, muchos creyentes, pero muy pocos que se preocupen por el necesitado, por el pobre, por el enfermo. Sobre todo aquí en Estados Unidos la gente está muy ocupada como para ocuparse de esas cosas. Muy ocupada, no tiene tiempo. Y siempre viene a mi memoria aquel pasaje del buen samaritano, que incluso pasó un sacerdote, un levita, y de un rodeo, una vuelta, pero estoy ocupado y tengo que irme, ¿no? Y no tengo tiempo para eso. Y creo que estamos en esa época de que nadie siente compasión del que está necesitado. Y ya lo agarró, que se salve, si puede, si es que puede, que se salve. Además, familia mía no es. Yo creo que ese es el lema que se está llevando a cabo en el mundo. Y cuando Jesucristo puso el ejemplo del buen samaritano, es porque ya basta de cristianos que decimos creer en Cristo, pero que tenemos un corazón duro con el hermano que sufre a nuestro alrededor. Debemos tener ese corazón de buen samaritano, quitarnos la venda y ver cómo Cristo sufre en el hermano que está al lado. ¿Y cuántas veces lo dejamos allí tirado y no hacemos nada por él? Y es muy triste, porque siempre andamos preocupados a lo mejor por el que nos hace el bien o por los nuestros, por el que no necesita.
Se nos olvida que Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Si es verdad que creemos que Él está en el pobre o no. A mí me llama la atención, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo de 31, de lo que es el examen final. Fíjese usted que en el examen final que Jesús toca es, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? ¿Se acuerda de aquel? Sí, pero ese era un drogadicto. No, ese era yo. Pero ese era un vagabundo. No, ese era yo. No, pero ese no era de mi familia. No importa. Ah, no, pero esa era mi suegra. No, ese era yo. Tuve sed, me diste de beber. Entonces el Señor va mostrando que el mundo de hoy está tan ciego, que Jesús está tan cerca y sufriente y no se le tiende la mano. Pero no solamente se le tiende la mano, porque en la primera parte dice, tuve hambre, me diste, de lo que tenemos, demos. Pero después no decimos, estuve enfermo y fuiste a verme. Ya no es dar, darme yo. Fuiste a verme. Ya hay momentos donde usted no tiene que darle dinero a la gente, porque a lo mejor no tiene. Y la gente a lo mejor lo que necesita es un consejo, o simplemente quien lo escuche. Pero a veces no somos capaces de escuchar al otro. Y una tarea, por ejemplo, de nosotros los sacerdotes y ustedes las religiosas, es aprender a escuchar al pueblo, de darnos. Estuve enfermo, fuiste a verme. Estuve en la cárcel, me visitaste. También dice, era forastero, me hospedaste. Me hospedaste. Es decir, no solamente dar, no solamente darme, también es recibir al otro. Era forastero, me recibiste. Es decir, que cada persona que está allí es importante. Tan importante que yo puedo hospedarlo en mi casa porque es mi hermano. Tan importante que puedo hospedarlo en mi casa porque es hijo de Dios. Tan importante que ahí está Cristo. Y para mí es un honor llevarlo a mi casa. Y Jesús dice, exactamente, eso se va a cumplir. Yo era el forastero, tú me hospedaste. Tuviste la dicha de recibirme en tu casa. ¿Qué está pasando con los cristianos de hoy? Estamos perdiendo la oportunidad de darle comer al Señor. Estamos dando la oportunidad de entregarnos al Señor. Estamos perdiendo la oportunidad de recibir al Señor. Y ese será el examen. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste o no lo hiciste con uno de mis hermanos, ese era yo. Dios mío santo. Por eso me alegra mucho y permíteme, hermana, que haga hincapié en esto, hacer eco en sus palabras, porque realmente en esto consiste la vida cristiana. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el concentrado del mandato del Señor. Somos cristianos, somos creyentes. Bueno, vamos a practicar el Evangelio. Está por estrenarse. Hoy día los países, la mayoría de países están pasando por necesidades, por hambre, por situaciones difíciles. ¿Y cuánto podemos hacer por ellos? Pero no hacemos nada. Desde los gobernantes que se quedan, por ejemplo, ahorita Venezuela se está hundiendo, es como un barco hundiéndose en el mar, bajo la mirada de todos, y ninguno es capaz de buscar un barco para auxiliarlos, para que no se hunda, para sacarlo, ¿no? Se va hundiendo allí, se van muriendo los venezolanos de hambre, se van muriendo de falta de medicina, se van hundiendo un dictador destruyendo un país bajo la mirada de todos, y todos con los brazos cruzados y nadie hace nada. ¿Dónde están los samaritanos? Desde los gobiernos. Después, nosotros como iglesia, como cristianos, ¿qué hacemos con los países más pobres? Incluso cuántas personas hay aquí en Estados Unidos que tienen cómo y no son capaces de ayudar a los familiares que están en los países pobres necesitados. O a lo mejor su familia sí lo ha ayudado, pero ¿cuántos pobres hay alrededor que de lo que tienen podrían ayudar? ¿Cuántos?
He visto, por ejemplo, yo admiro esto y a veces pienso en vos. He visto, por ejemplo, que hay personas, escuchaba una noticia de un hombre que dejó toda su herencia, era millonario, toda su herencia para construirle casa a los perros y recoger los perros. Pero no he escuchado a un cristiano que diga, el día en que yo me muera, como no tengo heredero, mi herencia es para la evangelización, es para los pobres, es para la misión, es para la iglesia, es para esto. No, no he visto eso. Al contrario, se muere y eso quedó para los gobiernos o para el que más vivo. ¿Por qué no pensar, no solamente el día en que me muera, sino desde antes, de que lo que Dios me da, poder compartir con el otro? Es muy importante. Gracias por eso, por esa acotación. Ahora vamos a escuchar a la hermana. En la experiencia que usted tiene, que tiene contacto, ¿ustedes son internas o salen a compartir también con la gente? ¿Y cuál es la experiencia de la gente? ¿Qué necesidad ve usted desde la gente también? Si son internas o son externas. Si son internas, bueno, desde adentro que ven, o si son externas, ¿qué es lo que se encuentran con la realidad de las necesidades que el pueblo tiene de nosotros, como, en caso mío como sacerdote, y de ustedes como religiosas? Como vida consagrada, pues sí tenemos nuestro espacio dentro de la comunidad, pero no somos de clausura, somos misioneras. Es nuestro nombre, misioneras eucarísticas. Nuestra vivencia dentro de la pastoral es más, nuestros trabajos son más de parroquia, de misión, y pues lo que realmente hacemos es estar con el pueblo, vivir con el pueblo, descubrir cuáles son sus situaciones que hay en ellos, sus situaciones de muerte muchas veces, situaciones de enfermedad. Y lo que pasa en nosotros es que tratamos de ir con ellos y sobre todo apoyarlos y ayudarlos en lo que ellos más necesiten. Sea que necesiten doctor, sea que necesiten quien les transporte, muchas veces hasta la economía hace. Nosotros pues tratamos de cubrir todos esos aspectos en ellos, especialmente vivir nuestra fe y crecer y hacer crecer nuestra fe también desde lo que ellos nos comparten, porque desde sus necesidades el pueblo está rico de Dios y es lo que nosotros recibimos también de ellos. Es una vivencia mutua, tanto de sus situaciones materiales como espirituales. Hermana, y esa es la misión en la práctica, ¿no? La caridad, lo que ella dice, está pendiente de la gente y eso, ¿no? Y la misión, la otra misión de llevar el evangelio de la palabra del Señor, ¿cómo lo realizan? ¿O solamente se centran en las obras de caridad? ¿O también tienen proyectos de llevarle el mensaje a la gente? ¿Y qué necesidad tiene la gente del mensaje hablado, de la palabra predicada? ¿Cómo lo ve usted aquí en Estados Unidos? Pues aquí en Estados Unidos, como en todos los países, siento que es una gran necesidad de una sed de Dios. Y como la Eucaristía nos invita a darnos y repartirnos, y sobre todo Jesús se da a través del otro. Y también en ese enfermo, hemos tenido también la oportunidad de estar visitamos presos, visitamos también familias destrozadas por el dolor, la pérdida de algún ser querido. Y a través de ese mensaje que recibimos de Dios, a través de nuestros hermanos, eso nos invita también a nosotras a vivir una vida interior. Y es a través de la oración que nosotros hacemos en nuestras comunidades y de ese alimentarnos de Jesús Eucaristía, de la celebración eucarística, la acción de gracias. Y es a través de esa palabra de Dios la que nos invita también a llevar a Cristo al hermano que necesita en esa cama, aún a nuestras hermanas que se encuentran enfermas, que se encuentran pues necesitadas de este Dios. Y sabemos que hay mucha necesidad de escucha hacia el interior y el exterior. Y es a través de mensaje que Dios nos transmite que vemos una necesidad de alimentarnos de su palabra,
Y es la palabra de Dios la que nos da fuerza, la que nos anima, la que nos empuja a darlo y repartirlo a los demás, sabiendo que gratuitamente recibimos de Dios y gratuitamente hay que transmitirlo, compartirlo, y a veces no solo de palabra, sino también en la acción, porque como decía usted, Padre, esa examinación de Dios, que es la caridad, y que la caridad cuesta, porque entregarnos, escuchar al hermano, a veces es tanto el dolor, el sufrimiento, y sobre todo en este país, que se vive la soledad, se vive el desprecio, se vive la indiferencia. Son nuestros hermanos los que a través de ese dolor, de ese sufrimiento, los hemos escuchado y sabemos que Dios también nos habla a través de ellos y que sabemos realmente la necesidad tan grande de alimentar, de escuchar la palabra de Dios. Hemos visto esa hambre de Dios, pero también hemos visto a muchos hermanos que llegan cansados de su trabajo y a través de muchos climas, ¿verdad? Sea el calor, sea la nieve, es lo que hemos visto en estos hermanos que aquí están en la iglesia sirviéndola gratuitamente y con deseos de participar en cada celebración eucarística, en cada grupo en la iglesia. Y eso es lo que a nosotros, Dios a través de ellos, nos invita también a sentir esa necesidad de Dios y esa hambre de Dios en nuestras vidas, porque nadie damos lo que no. Y cada vez que escuchamos un sacerdote como usted, Padre, cada vez que escuchamos un sacerdote, sea religioso, sea diocesano, que prepara su homilía y a través de esa homilía nos habla la palabra de Dios y que nos cuestiona y que nos invita a darnos al otro, pues también eso es la invitación que Dios nos hace a través de sus ministros, a través de el Papa que nos está invitando también a salir a la calle, a encontrarnos con estas personas que aún pueden estar en nuestra misma casa, en nuestra misma comunidad religiosa y sentir la necesidad de Dios. Importante, ¿no? Importante resaltar de las cosas que usted ha dicho. Me gustaría resaltar que la palabra de Dios nos motiva a practicar la caridad con los demás. En la vida religiosa, y no solamente en la vida religiosa, sino en la vida cristiana, para eso sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mueve, nos empuja a obrar, a practicar lo que el Señor nos pide, porque allí está escrito lo que Él desea que nosotros hagamos. Pero no solamente está escrito, sino que además allí hay un empuje, una fuerza, una motivación para que lo hagamos. Y así como en la vida religiosa tenemos que aferrarnos a la palabra, encontrar la motivación y encontrar la fuerza desde allí para practicarla, así también para el pueblo. Y por eso es necesario que en la misión se dé a conocer la del Señor. Porque ¿cómo hace el pueblo para enfrentarse ante tantas corrientes en el mundo que quieren quitar a Dios y que quieren robarle la fe? ¿Cómo mantenerse firme? ¿Cómo agarrar fuerza ante tantas situaciones y tantos problemas, tantas angustias que vive el mundo? Aquí en Estados Unidos y en cualquier parte. Ahí es donde hace falta la misión, esa misión que no es otra cosa sino contaminar el mundo de la palabra del Señor, sembrar esa semilla del reino, de la cual Jesús dice, los trabajadores son, ¿cómo es? Pocos y la mies es mucha. Entonces, ¿por qué pocos trabajadores? Porque hay pocas personas que quieran sembrar las semillas del reino, esa semilla del reino que es la palabra del Señor. Entonces, a mí me alegra mucho encontrar unas hermanas que hayan dejado pues su vida, hayan dejado su familia, hayan dejado todo para servirle al Señor, para servirle en los hermanos.
pero también que tengan presente que ese empuje, que esa fuerza, la reciben desde la palabra del Señor. Y que así, con la misma experiencia que hemos tenido, que ese empuje lo recibimos de la palabra del Señor, seamos capaces de decirle a otra persona, a mí me sirvió esto, este es un instrumento para yo tomar fuerza, para tener ideas claras, para tener una fe firme, para tener una esperanza, para practicar el amor. Pues si para mí me sirvió la palabra de Dios, me sirvió para esto, pues también te puede servir. Y entonces es así como nosotros tratamos de elevar al mundo. Y bien decía usted, y me parece bueno subrayarlo, puesto que hay muchas hermanas en el mundo de diversas congregaciones que nos están siguiendo, que dentro de la congregación, dentro del convento, llámese como se llame, yo no sé cómo llamarlo, pero ustedes sí saben cómo se llama, dentro de allí de la casa donde están viviendo, allí también se puede vivir el evangelio con los que están. Allí también se puede misionar, en primer lugar, siendo testigo del amor a la palabra, de gustarla y de practicarla. Y en segundo lugar, de tratando de que otros se escapen de esa palabra. Yo llamo hoy a una invitación a todas las hermanas que me siguen en cualquier parte del mundo. Aférrense a la palabra del Señor, tómenla, como lo dice Jesús allá en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que nos estemos alimentando cada día más de esa palabra del Señor, porque si no, qué triste sería que las religiosas se alimenten de puro pan. Y qué triste sería que los sacerdotes nos alimentemos de puro pan. Y que no nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Qué fuerza vamos a tener? ¿Y cómo vamos a alimentar al pueblo si nosotros no nos alimentamos? Creo que este compartir con estas hermanas nos llevan a pensar en voz alta para que otros consagrados, otras consagradas, se unan a nosotros a pensar en voz alta. Si quieren, si no quieren, mi respeto. Sin embargo, ese es el querer y ese es el motivo por el cual estamos aquí. Y a lo mejor cuántas jóvenes decidan, si ellas pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Cuántos jóvenes, hombres, pueden decir, yo quiero tomar mi vida entregándose al Señor como sacerdote? Se puede, en medio de un mundo ateo, en medio de un mundo que quiere vivir sin Dios. También vamos otros que levantamos la bandera de Dios y decimos, sí se puede, vamos adelante. Y ustedes que nos están escuchando pueden sacar conclusiones y decir, si otros pueden, ¿por qué nosotros no?